Nosotros estamos ahora en un pueblito, en los restos que quedaron de un pueblo que en hebreo se llama Kefar Nahum. ¿Okay? Kefar Nahum. Kefar Nahum. Nahum. Kefar en hebreo quiere decir pueblo o aldea. Nahum es probablemente el nombre del profeta Nahum o de alguna otra persona que se llamaba con ese nombre. Y lo llamamos la aldea de Nahum, el pueblo de Nahum, así se llama aquí este lugar. Y sabemos geográficamente hablando que este es el lugar, porque la Biblia hace una descripción buena de dónde estaba el lugar. ¿Se acuerdan? Dice así: Kafar Nahum estaba ubicada entre las zonas de dos tribus, la región de Neftalí, que es desde aquí hacia allá, y la región de Zebulón, que es desde aquí hasta allá. Y esto está justo en el medio. Dice que Cafarnaum o Capernaum estaba en el Vía Maris, en el camino principal, en el camino del mar. En el camino, ¿se acuerdan que venía de Egipto por Jope, subía, Megiddo, pasaba por acá porque acá hay mucha agua? Y acá se han encontrado restos de pilares que mostraban las direcciones a los diferentes lugares. ¿Okay? Por eso que sabemos que no hay duda que esta es la Cafarnaum bíblica que menciona la Biblia. Y habíamos dicho que la Biblia nos cuenta, dice así: Jesús dejó Nazaret y habitó en Cafarnaum. Como habíamos dicho, que vivió aquí en este lugar. Y cuando Jesús llega aquí, ¿okay?, a Cafarnaum, ¿se acuerdan? Va a la sinagoga judía que había acá en Cafarnaum. Que sepan, la palabra sinagoga, la palabra en sí sinagoga, es una palabra griega que quiere decir lugar de reunión. ¿Okay? Lugar de reunión. No era un lugar religioso, ¿okay? Era un lugar de reunión, un lugar social. Todo lo que tenía que ver con la comunidad ocurría acá en la sinagoga. Y era muy común que, si uno trata de imaginarse 2000 años atrás, si alguien llega al nuevo pueblito, ¿okay?, si yo 2000 años atrás estoy caminando para acá, llego al pueblo, lo primero que hago es voy a la sinagoga. Si necesito cambiar dinero, si necesito comprar algo o vender algo, si necesito buscar a alguien, estoy buscando a tal y tal, ¿dónde vive? Averiguo en la sinagoga. Si necesito pasar la noche en la casa de alguien que me dé un poquito de comida, voy a la sinagoga. Ahí se maneja toda la cuestión del pueblito. No en vano, cuando Jesús viene a la sinagoga. Y era una tradición judía muy antigua hasta hoy en día, que cuando alguien extranjero, alguien de fuera del pueblo, viene al pueblo, para que se sienta mejor y como para darle el honor, lo invitan a leer de la Biblia en la sinagoga. La lectura bíblica de ese día se la da al que viene de afuera. Yo me imagino otra vez, Jesús llega acá a Cafarnaum, ¿okay?, va a la sinagoga como buen rabí, como buen maestro, como buen judío, viene a leer y lee, ¿se acuerdan del libro también de Isaías? Y ahí dice: yo soy el pan de la vida, en esta sinagoga, que en la sinagoga que enseguida nosotros vamos a ver. ¿Se acuerdan que dice que hablaba con autoridad? No solo lo que decía, pero sino cómo lo decía aquí en este lugar de Cafarnaum. Y ahí es donde Jesús, después vamos a leer, comienza a hacer los tantos milagros aquí en la ciudad de Cafarnaum, ¿okay? En la ciudad de Cafarnaum. Eso ocurre en la sinagoga que enseguidita nosotros vamos a ver. Ahora, para entenderlo bien, hasta el año 70 después de Cristo, la gente iba al templo de Jerusalén. Nosotros vamos a ver el muro de las lamentaciones. No se oraba en la sinagoga, porque la gente iba a ofrecer las ofrendas en el templo de Jerusalén. A partir del año 70, cuando el templo es destruido, la sinagoga de alguna manera pasa a tener la función del templo de Jerusalén. Ya no se puede ofrecer animales, por eso es solamente en el templo. Entonces la oración viene en vez de ir al templo. Y ahí la sinagoga pasa a ser como la iglesia cristiana, un lugar de oración, un lugar religioso, por llamarlo así, de alguna manera. Ahora nosotros enseguida vamos a ver la sinagoga. Miren, esta zona es una zona volcánica, no hoy en día, mucho tiempo atrás. La piedra negra, ven la piedra negra por todos lados. La piedra negra es la piedra original, ¿eh? La piedra negra es la piedra original de la ciudad de la época de Jesús. Todos los restos arqueológicos, chicos, que vamos a ver con piedra negra, como estos que vemos aquí, son los restos originales que quedaron de la época de Jesús. Toda la piedra blanca, como esta piedra que vemos aquí, son los restos del siglo IV, ¿okay? Los restos del siglo IV. O sea,
La sinagoga que nosotros vamos a ver, la pared, es del siglo IV después de Cristo. Las piedras negras que tenemos abajo son las piedras originales de la época de Jesús. Yo les decía otra vez, si hay algún lugar que podemos decir con certeza científica, arqueológica, más allá de la tradición, que a veces la tradición, ustedes saben, 20 metros acá, 50 metros a la derecha, no siempre sabemos, ni importa. Pero si hay algún lugar que podemos decir con certeza que ahí estuvo en el centímetro cuadrado ese, es este lugar, porque no hay otra sinagoga judía acá en Cafarnaúm, no se encontró, la que tenemos certeza. ¿Y por qué sabemos que es una sinagoga? Porque pudo haber sido cualquier otro edificio, más que nada por los ornamentos, por las decoraciones que fueron encontradas adentro. Después, fíjense por donde veníamos, hay un montón de ornamentos blancos. Todos esos son típicos símbolos judíos. Creo que los judíos, al igual que los cristianos, no podemos tener imágenes en nuestras sinagogas o en nuestras iglesias. Por eso que los judíos, no como en la iglesia católica, por ejemplo, tenían muchas frutas, muchos vegetales, muchos símbolos geométricos. Así decoraban las sinagogas. Y todo eso lo van a ver ahí. O sea, no hay duda, hemos encontrado decenas de este tipo de sinagogas, no hay duda que era la sinagoga. ¿Se acuerdan que dice la Biblia también así? Dice, y Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Pedro. Así está escrito, dice, y salió y entró. Lo que por ahí nos hace pensar que la casa de Pedro o la suegra de Pedro no estaba tan lejos de la sinagoga. Pues dice, salió y entró. Ven aquel edificio, que después si quieren vamos a entrar. Esa es una iglesia católica construida sobre lo que se cree que son los restos de la casa de Pedro o de la suegra de Pedro. Vivían Pedro, la suegra, la madre de Pedro también seguro, vivían en familias grandes, ¿no? en aquel entonces, y ahí han encontrado restos de un mosaico de una iglesia del siglo IV. Para hacer la historia corta, en el siglo IV no se construían iglesias así nomás, se construyó una iglesia ahí, quiere decir que algo importante había anteriormente, y se cree que era la casa de Pedro entonces ahí en ese lugar. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer enseguidita, chicos, después de terminar aquí. Entramos y vemos la sinagoga y después vamos entonces a ver los restos de la casa de Pedro. No sé, pastor, si quieren hacer alguna lectura acá o algo. La hermanita tiene preparada, ¿verdad? Ok, lea, hermano. Ok, gracias, mujer de Dios, gracias. Sí, hasta eso. Ya nuestra postura particular. A ver, Sí, la palabra de Dios se lee. un poquito más fuerte. Gracias. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas y muchas maravillas, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros en otro tiempo, se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotros. Y a ti, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos seréis bajada, porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que la tierra de Sodoma y de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Alguien más puede leer el versículo donde fue sanada la suegra de Pedro? Si alguien lo tiene por ahí. Me gustaría también compartir, porque aquí aconteció eso, ¿verdad? Sí, ahí vamos a ver. Entre otras cosas, mientras lo buscamos, una cosita a propósito de lo que acabamos de leer. En el año 749 después de Cristo hay un terremoto en este lugar y no queda nada. Hoy no hay pueblo. ¿Qué es lo que vemos? Ruinas. No quedó absolutamente nada a propósito de lo que habíamos leído. ¿Encontraron? ¿En qué versículo es? Vamos a ver. ¿En qué año dijo? Cuando fue sanada la suegra de Pedro. Mateo 8:14. ¿No pueden leer? Vino Jesús a casa de Pedro y
suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén, gloria a Dios, amén. Entendamos ahí algo muy importante, ahí se manifiesta el poder de Dios y podemos entender que cuando una persona verdaderamente es tocada, lo primero que la persona le nace es servir. La mujer allí, la suegra de Pedro, y eso que fue suegra, como tocaba la suegra de Pedro, sirvió. El cristiano es llamado a servir. Ahí me da mucha alegría con todos ustedes porque todos ustedes tienen ese sentir. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. El servir es algo de que nos tiene que nacer cuando es de un cristiano verdadero, el servir. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y aquí estamos para servir nosotros. Y donde quiera que vayamos, estamos para servir. Amén. Eso es algo muy importante. Miren el versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera. Amén, porque la palabra tiene poder. Y más aún cuando declaramos la palabra, establecemos la palabra, proclamamos la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, para que nuestro Dios sea glorificado en todas las conquistas, victorias, milagros y en todo. Aleluya. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Porque en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, todo es posible. Amén. Amén. Aplausos a nuestro Dios. Amén, ahí estoy con ahí estoy. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermana María. Holanda, Rotterdam, aleluya. y el país entero. Estamos orando por la paz de Israel, la Aleluya. paz de Jerusalén, Así mismo. Gloria y por a Dios. todo el Medio Oriente, porque si estamos aquí es porque el Señor nos dio esta oportunidad Amén. de Regalo. poder estar en su tierra, en su país, Gloria a Dios. lo que es la niña de sus ojos, y somos Amén. nosotros la niña de sus ojos. Así en es. el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya, en nombre de Jesús. ¿Quién? Esa maleta es de la hermana. No dejamos nada. ¿De quién es esta agua, mujer? Esta agua es tuya. Esta agua es de mamá. David, toma. What did he say about this? Bueno. This is part of the Brigitte! temple, ¿verdad? Right? Did he say was this part of the temple? No? No, I didn't hear that part. I just remember him talking, saying earthquakes, a lot of it was destroyed. Yeah. Okay. Oh, he said this is Aquí estamos frente a los restos de la sinagoga. Permiso. Aquí estamos frente a la sinagoga. Aquí estamos frente a la sinagoga. Y estos fueron los restos arqueológicos de la casa de la suegra de Pedro.